y no menos importante, es una aplicación que podríamos darle a estos porcentajes ya que los estudiamos, y es el de la composición de estos porcentajes. Entonces, un caso típico de problemas involucrando porcentajes es cuando se tienen porcentajes de porcentajes, o sea, 5% del no sé cuánto por ciento de un número. Aquí para calcular aplicamos lo anterior las veces que sea necesario. O sea, si antes, por ejemplo, yo hacía el cálculo de un número, bueno, vuelvo a hacerlo recursivamente. Y lo interesante es que vamos a aprender algo muy bonito con esta técnica, que al menos yo antes de hacer esta guía no lo sabía. Ahora me hace sentido porque hay una propiedad muy importante que no tenemos que olvidar, que la vimos en números, que es el hecho de que la multiplicación es conmutativa. Entonces, por ejemplo, nos piden calcular el 20% del 40% de 120. Entonces, si calculamos primero el 40% de 120, como una cebolla, o sea, como una cáscara, primero esto y luego esto, vamos a tener que el 40% de 120 nos va a dar un resultado y después podemos calcular el 20% de ese resultado anterior. ¿Cuál sería entonces ese cálculo? Bueno, yo al menos me gusta ocupar la regla de 3. Yo sé que 100 es igual a 120, 100%. 40% no sé cuánto es y hago la multiplicación. O sea, me queda que 40 por 120 sobre 100. Simplifico estos y me queda 12 por 4, lo que me da 48. Entonces, x va a ser igual a 48. Ahora, de ese 48 quiero calcular el 20% ahora porque ya calculé el 40% de 120. Entonces hago el mismo razonamiento. El 100% ahora va a ser entonces 48, porque es como mi nuevo 100%, y de ese 100% quiero calcular el 20%, que es la incógnita. Entonces voy a tener entonces que 20 por 48 dividido en 100 es igual a la incógnita. Se me va este 100 y me queda que 2 por 48 es 96, 96 dividido en 10, lo paso a decimales, 9,6 y listo, tengo el resultado. Genial, el resultado es 9,6. Y nosotros nos podríamos quedar ahí y decir, bueno, lo calculamos, chao, me voy a ir a dormir. Pero no, les queremos mostrar algo súper bonito, que si ustedes calculan el 20% del 40% de 120, eso es equivalente a calcular el 40% del 20% de 120. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Es lo que está escrito acá. El 40% del 20% es lo mismo que el 20% del 40%. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos haber escrito todo este cálculo que hicimos en una línea. Nosotros podríamos haber calculado primero el 40% aquí con esta línea roja y ese resultado, que es lo que está acá igual escrito, le podemos calcular entonces su 20% así. Pero como esto tiene puras multiplicaciones, yo puedo obviar el paréntesis, sacar el paréntesis, y eso implicaría entonces que me queda la misma expresión que tenía antes, conmutar estos dos valores y hacer un paréntesis de nuevo. ¿Y qué quiere decir entonces este? Que el 20% de 120, si a esto le aplico el 40%, me va a dar siempre el mismo resultado. Eso es muy bonito, muy pero muy bonito, y a veces no lo tenemos tan presente, pero el hecho de que las multiplicaciones son conmutativas, podemos tener este tipo de resultados. Finalmente, entonces veamos un ejemplo de esto, un poquito más complicado. El 20% de un número A es igual al 10% de 50. Entonces tenemos que el 20% de un número A, recuerden que el 20% es un quinto. Ahora voy a ocupar lo que les enseñé en la tabla anterior. Entonces, un 20% de A es igual a un quinto de A dividido en 5. Eso, entonces, un quinto de A es igual al 10% de 50. Y el 10% es un décimo. Entonces, 10% de 50 es lo mismo que un décimo de 50, lo que es 5. Entonces, A quintos es igual a 5, por ende, A vale 25. Genial. ¿Cuánto vale el 25% de la diferencia entre A y su 10%? Ya. Entonces, primero tenemos que calcular la diferencia entre A y su 10%. Es una resta. Entonces tengo A y le quiero restar el 10% de A. Pero el 10% de A es un décimo también. Entonces es A menos un décimo. Eso es lo mismo entonces que 9 décimos de A. ¿Sabemos cuánto vale A? A vale 25. Entonces tenemos que, esto es equivalente a 9 por 25 dividido en 10. Esa sería entonces la diferencia entre A y su 10%. No lo quiero calcular al tiro, lo quiero dejar expresado como fracción, porque después nos piden calcular el 25% de esa diferencia. Y 25%, si se van a la tabla, es equivalente a un cuarto. Entonces, si yo quiero un 25% de esa diferencia, es cosa de multiplicarlo por un cuarto.
Por ende, 9 por 25 dividido en 10 lo multiplico por 1/4. ¿Qué resultado nos da eso entonces? Bueno, hay que simplificar y esto entonces sería 9 por 25 dividido en 40. ¿Cuánto nos da 9 por 25? Bueno, 225 dividido en 40. Y eso se puede simplificar. Estoy un poco desordenada, pero si corro todo a la izquierda, entonces me va a dar entonces que, bueno, esto es un igual, que si lo simplifico por 5, esto debería ser 45 dividido en 8, que es el resultado que está acá. Fue un poquito rápido, pero acá también está resuelto el problema y lo pueden ver con más detención y va a quedar mucho más claro también si es que fue un poquito rápido. Igual siempre pueden pausar el video. Acá igual quise usar un poco eso de las fracciones que vimos en la página anterior, porque al final esa es la idea de que las aprendan, de que sepan que un 25% es equivalente a multiplicar por 1/4. ¿Y por qué? Porque si yo tengo un número, digamos que quiero calcular el 25% de un número, entonces eso es 25 sobre 100 por el número que quiera calcular A. Pero yo sé que 25 sobre 100 lo puedo simplificar y me da 1/4. Entonces, por eso les digo que es 1/4 por A, es equivalente, para que no tengan que hacer un cálculo enorme y simplemente puedan llegar y utilizar esta tabla que en verdad es muy, pero muy útil. Eso sería entonces todo con respecto a la guía de hoy y pueden pasar entonces a ver la sección de la científica destacada, que en particular en esta guía ocupamos a Carolina Herschel, que, bueno, ella nació en 1750 en Alemania, fue una mujer que por su condición como mujer, se le imposibilitó hacer un par de cosas, pero afortunadamente su hermano, que fue un gran constructor de telescopios y una persona que la acompañó muchísimo a lo largo de su vida, la ayudó a poder introducirse en el área de la astronomía a tal punto que ambos fueron los mejores en su momento en desarrollar estos implementos y ella, junto con él, desarrollaron la matemática moderna que se utiliza hoy en día para describir la astronomía actual. Además, entre sus logros podemos encontrar que ella descubrió 3 nebulosas, además de 8 cometas. Luego ella catalogó cada descubrimiento que habían hecho ella y su hermano. 2 de los catálogos astronómicos publicados por ella aún están en uso, porque nos sirven mucho para entender algunas cosas con respecto al universo. Y cuando ella cumplió 96 años, fue premiada con la Medalla de Oro de Ciencia de Prusia por los logros alcanzados durante su vida. Así que les invitamos a ver la vida de Carolina Herschel, que como les decía fue una astrónoma muy destacada. Espero que entonces les haya servido esta clase y espero que nos veamos prontamente en la siguiente clase que corresponde a potencias. Nos vemos.